14 Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. Y pues bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Motor, en la cual hoy vamos a tener gasolina hasta para aventar al cielo. O sea, parecemos magnates de Arizona que sacan petróleo del suelo. Porque pues tenemos un auto que es un Hot Hatch que ganó el fin de semana en el Rally de Japón. Aparte, pues vamos a platicar un poquito de Indy. De lo Detroit, que nos dejó Detroit. De Detroit. Y de lo que nos va a dejar San Luis, el Gateway. El Gateway. Porque aparte, Richard se va a aventar toda la experiencia que tuvo durante las 500 de Indianápolis. 12 días en Indianápolis. La semana pasada se los prometimos y pues ahora sí, no hay plazo que no se cumpla. Y ya si queda tiempo, pues platicaremos un ratito de Mónaco porque pues regresamos a la Fórmula 1 ya después de unos cuantos. El plan que cambiaron, que no debieron haber hecho por quererle competir a Indy 500 y la gente está muy enojada porque se fueron a correr a Montreal en horario americano, en tiempos americanos, y no, eso no va a traer mucha gente que le guste el chistecito. Sí, no, pues estamos acostumbrados a ver Mónaco en la mañana, a mediodía Indy y rematar, como decía la semana pasada, con la Coca 600. Entonces, pues ojalá tomen medidas sobre eso, pero pues para no hacer más largo el trayecto, pues arrancamos, ¿no, mi Richard? Ya de una vez. Ah. Porque pues la neta, vamos a hablar del Toyota GR Yaris. Ah, caray. Bueno, de por sí esos cochecitos chiquitos se ve que se mueven bonito. Sí, pues o sea, a ver, hay coches rápidos y hay coches divertidos. Y este tiene los dos. Ah, caray. Sí, porque, a ver, Toyota sabemos que lleva tiempo dominando dentro del rally y lleva haciendo buenas actuaciones con Ogier, con Rovanpera, Entonces, hace unos años, Toyota dijo, bueno, ¿por qué no llevamos el coche del rally a la calle? A la inversa. Realmente hubiera sido primero el de calle y luego el de rally. Exactamente. Entonces, pues aquí ya sacaron un auto que pues, pudo haber sido, o más bien, fue diseñado para un grupo de personas en los cuales los ingenieros de repente dijeron, a ver, güey, pues, ¿cómo le hacemos que algo sea tan irracional, pero que aún así pueda cubrir las necesidades de la calle? Entonces, pues, dijeron, lo acabas de decir perfectamente bien. Del rally lo traspapelaron a la calle. Entonces, pues, es un pequeño hot hatch, como le dicen ahora los mercadólogos. Y más que nada, que originalmente debería ser un coche chiquito para estudiantes, un coche económico y todo, pero aquí se han hecho bolas. Primero lo vuelven de competencia, luego le ponen esteroides, luego lo regresan a la calle. Han hecho todo a la inversa. Sí, no, a ver, y seamos claros, no fue un coche pensado para llevar a los niños a la escuela, ni para ir al súper, o sea, nació realmente para aquellos que estamos buscando... Para gente joven. Exacto. Que le gusta algo divertido. Y ponle tú que no tan joven, o sea, porque pues imagínate, tienes un motor de 3 cilindros, de aproximadamente más o menos 300 caballitos. Pues para un cochecito de 3 cilindros, 300 caballos es un demonial. A ver, y tú sacas en relación peso-potencia. El peso son 1,300 kilos. Caja de 6 manual. Entonces... Digamos que es lo que en su momento fue el Golf GTI. Exactamente. Haz de cuenta el coche deportivo. Sí. Modificado para las calles. Exacto, o sea, el GTI es el alemán y el Yaris es el japonés. Japoncito. Entonces, aquí te das cuenta de que, pues, ok, no vas a llevar a los niños, no vas a subir no vas a subir el súper en la cajuela, porque aparte de todo, en la parte de atrás, en lugar de traer la llanta de refacción, traes la batería para la distribución de peso. La batería del coche en del general. Coche. Entonces, sí, o sea, es un juguetote. Ahora sí, como dicen los japoneses, es un pocket rocket. Exactamente. Es un cohete de bolsillo. Sí, no, o sea, a ver, es el coche que nació pensando para ir rápido, bueno, muy rápido, porque al final es un pequeñito, sí, que apenas, pues, lo enciendes
y empieza a ronronear el turbo y ves el GR en la pantalla del clúster central de instrumentos. Entonces, te das cuenta que, pues, la verdad, Gazoo Racing metió toda la farmacia en un coche de calle. Imagínate, antes veías que decías que el Pocket Rocket vendrían siendo el Supra, el Subaru, etcétera. Y ahora es cada vez más chiquito el Pocket Rocket. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, a ver, no mide más de 4 metros de largo y la distancia de ejes, o sea, el eje delantero... Se debe de agarrar de miedo por la corta distancia entre ejes. No. Y por consiguiente, en proporción, se debe sentir ancho. Entonces tienes ancho y corto. Y es una cajita que, pues, a ver, si nos vamos al principio de la física, pues obviamente tienes una masa que se puede mover homogénea en lugar de hacerlo una masa tan larga que pierda esa funcionalidad para lo que Ahora está imagínate pensado. los cambios de dirección en un coche tan chiquito y corto y ancho. Debe cambiar de dirección en 2 metros. No, o sea, a ver, el estacionarse en esta cosita y en Ciudad de México, que sabemos que es bien complicado, es una maravilla. O sea, entras en cualquier lugar. Porque en donde entra una mamaván o en donde entra una camioneta de esas, vamos, ¿Cómo la mía? digamos que sí. O sea, si lo sabes estacionar bien, te queda una colita de fuera. O sea, lo puedes poner vertical y todos los demás van horizontales, entonces cabe perfectamente bien. Sí, más o menos tomen una idea de lo que fue en su momento el Smart, que era chiquito y entraba en cualquier lado. O sea, Yo tengo 2 vecinos con Smarts y dices, "Puta, a ti te sobran cajón de estacionamiento, mientras que a mí me falta". pásame lo que te falta de cajón, ¿no? Entonces, sí, muchas veces aquí te das cuenta de que, pues bueno, es desde que te subes, o sea, antes de prender el coche y todo, los asientos son tipo cubo. Entonces O ya sea, yo asiento deportivo que tiene soportes altos, que te cachan el cuerpo en en los los laterales, cubos, entonces la posición de manejo sí y tiene que ser aparte completamente recta. que tiene soporte lumbar en la parte de atrás. O sea, un asiento de motorsport. Sí, 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 o sea, a ver, como lo decíamos en un principio, todo lo que podemos ver en un auto de rally, lo vemos ahorita en un auto de calle, y esto te da la sensación de que, la neta, ok, ya sé que ahorita seguramente están viendo el display o el radio, que es de lo poco favorecido que tiene dentro del coche. Pero vaya, tienes un auto que es 100% deportivo, es un auto que es 100% de diversión. Lo último que te vas a fijar es en la ¿En la música? pantallita. Sí, exacto. O sea, la música te la produce el motor de 3 cilindros que traes enfrente. Entonces, la vibración y todo. Entonces, es un auto que realmente lo haces para poder disfrutarlo y para poderlo, sí, la neta, presumir. Porque, pues, como no es un auto tan común en calle, me pasó un par de veces que en varios saltos se acercaban a preguntarme personas de otros coches, ¿qué coche es? O ya le explicabas, no, es que es un Yaris. Ah, pero lo modificaste. No, es un Yaris especial de rally. Ah, o sea, como que no dimensionan que un Yaris pueda ser Esté un auto de circulando competencia. y que esté circulando en la ciudad. Exactamente, entonces sí, sí levantaba varias miradas, sí, pues, te dabas cuenta de cuando llegabas a algún lugar, pues más de uno se te quedaba viendo. Entonces, son de los coches que dices, híjole, qué bonito se siente traerlo. Haz de cuenta que debe ser como en su momento fue el Clio Sport. Más o menos. Es similar las dimensiones y muy similar el manejo, porque es un manejo deportivo. Si tienes tus 3 formas de manejo, Y digo el Clio, no el Megan. El el Clio, El chiquito. sin llegar a ser el V6. No, ese ya come en plato aparte. Sí, no. Y a ver, o sea, siendo sinceros, porque pues muchos seguramente van a preguntar, "Puta, es que una caja de 6 velocidades estándar en la Ciudad de México, a ver, sí te cuesta, A quien le gusta el buen manejo, no la sufre. A quien esté acostumbrado a los coches automáticos, ya valió. llama moto. Sí, no, a ver, hay que ser sinceros, es un coche de pista para la calle, sí, perdón que sea tan reiterativo, por eso es que el clutch es tan duro, la dirección también se vuelve dura,
pero al clutch te acabas acostumbrando. O sea, yo en un lapso de un día, y conoces mis trayectos, me ajusté y me adapté al clutch. Cambios cortitos, Los cambios muy cortitos. bien divertidos. O sea, la verdad, ya sé que llevo 3 semanas diciendo que son los coches más divertidos que he probado, pero tener uno de estos en las manos, sí te sale el niño chiquito De que verlo a tenerlo hay mucha diferencia. hay mucha diferencia. Entonces, sí, la altura, pues, ok, es la más bajita, roces en topes, las llantas, híjole, tienes que tener cuidado con los pocos baches que hay en la Ciudad de México. Y los rines. Sí, porque aparte es cama baja y compuesto blando para mejor agarre. Entonces, pues, un hoyito Yo, por ejemplo, y una se vez llamaba. platicando con una persona de una vulcanizadora, me decía, no, es que los que son nuestros clientes son los Mazda y los Seats. Por lo menos arreglamos 5 o 6 llantas diarias, llantas o rines doblados al día. Ahora imagínate este. Ahora imagínate este. Sí, no, es que este es o sea, lo están viendo en las imágenes. El rin sí tiene varios brazos, los calipers están chonchos. El hombro de la llanta es muy bajito, Un pelito. un pelito. Entonces, tienes que ir surcando los hoyos, tienes que ir esquivando los topes o pasarlos literalmente de ladito, porque cuando te toca uno de esos grandotes, altos y largos, sí te acabas empanzonando, hay que ser sincero. Un vecino acabó vendiendo su Mazda que porque era muy bajo. Un Mazda, ahora imagínate este. Ay, güey. No, es que sí es un auto el cual en la parte de atrás, porque sí hay que decirlo, por reglamentación europea y por cuestiones de seguro, tienes que ponerle por lo menos 2 asientos en la parte de atrás. Si no fuera por eso, se los hubieran ahorrado. Pero fíjate que como yo uso el asiento, quepo atrás. No sé cómo lo hicieron. O sea, seguramente hay alguna cuestión de ingeniería que pusieron el asiento más abajo para que los pies fueran más arriba y tuvieras buen espacio. Pero sí me sorprendió porque dices, güey, no va a entrar nada en la parte de atrás, ni nadie. O sea, trae sus soportes Isofix para las sillas de los bebés, la cajuela se abate, que por cierto, sí le caben buena cantidad de cosas, ¿eh? Ya cuando está batida. Ha la batido el cajuela. asiento trasero. Entonces sí sorprende mucho la forma en la que un espacio tan pequeño lo pueden ajustar a que se vuelva muy amplio. Porque eran 4 o 5 cajas aproximadamente y cupieron perfecto entre carritos, entre diversas cosas que dices, güey, ¿y cómo lo hicieron? Si nada más abriendo el portaequipaje, ves una cajuelita chiquita que dices, no, pues ni para el carry-on me queda para el fin de semana. Ahora sí que alguien se puso a jugar Tetris para acomodar sus cosas. En algún momento creo que me sirvió jugar Tetris de Sí, chiquito. tú, bueno, haz de cuenta que hay cajuelas que sí son dignas de Tetris. Sí, ¿no? A ver, y regresando un poquito al manejo de ciudad, o sea, es, es algo que se vuelve como un juego, porque bien lo mencionabas, o sea, el cambio tan rápido de carril y todo eso que puedes hacer, aunado con la potencia, pues sí, de repente tienes un semáforo en verde y ves que la calle está libre, ¿por qué no? Darle un pequeño acelerón, o sea, y la neta te aguantas a las casi 7000 revoluciones En, el acelerador, en primera, segunda. en primera, segunda. ¡Qué Entonces, mello! entonces Pero sí. imagínate cuánto te queda para seguir empujando cambios, o sea. Sí, o sea, y nada más porque te empieza, o sea, dependiendo de la forma de manejo que traes para grava, para pista o el normal. Que dices, no, de normal, pues no tiene nada, Nada, ¿no? cabrón. O sea, Ya literalmente tiene una dureza semi-sport, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. O sea, no el sport que es totalmente rígida, sino un punto intermedio. sí, que es, o sea, que es confortable para manejarlo, pero también se vuelve confortable para cuando lo metes a pista o cuando decides meterlo a un tramo de rally. Y Porque, manejándolo en ciudad, ¿qué tan duro es? ¿qué tan duro es? Tan duro como cuando llega Sam a la cabina. Ay, Dios mío. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Señores
Entonces, pero bueno, la dureza al momento de estarlo manejando en la ciudad, sí. O sea, sí te comes uno que otro hoyo Y más que nada, yo y creo la parte baja de la espalda yo creo que acaba los sufriendo. golpes los sientes donde la espalda pierde su nombre. Ahí es donde los sientes los golpes por lo bajito que es el juguetito. El juguetito, pero pues es uno que sí, ok, sabes que no es un Ferrari, que no es un Lamborghini, pero bueno, sabes que los entusiastas o los que realmente saben del coche o de coches lo van a identificar, o sea, lo que pasó con los semáforos, ¿no? Que de repente pues te preguntaban, o sea, y no es peyorativo ni por hacer menos, pero sí de repente te das cuenta y dices, ay, qué bonito. Ahora sí, cómo cada época va trayendo un carrito deportivo duro. Ejemplo, en su momento, el Caribe GT, Ujú. que andaba como demonio. Y luego, de ahí, el Clio, el Golf GTI, y ahora dices, cada época tuvo su cochecito chiquito divertido. Sí, 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 o sea, a ver, el Caribe Corralón en los 80s. Sí. A mí En- me tocó. Porque En yo los, tuve uno. en los 90s, Ya el GTI. el GTI. La primera generación de GTIs. Luego el BR6, cuando sacaron los Jetas BR6 y los Golf Y los Bora. Y después los Bora. y los Borita, que también estaban buenos. De ahí te vas hacia los 2000 y ya tienes, por ejemplo, el Beetle, ya tienes... Y tienes el Clio, tienes el Megane Sport. por ejemplo, te vas hacia los americanos y ya tienes, por ejemplo, el K, que también sacaron su versión deportiva. El Focus. El Focus Que andaba RS como cohete. o el ST. El ST andaba como misil. Entonces, pues... Era un misilito de tierra. No, y ahorita... pues, Es más, hay un club que todavía sigue, que son fanáticos de sus Focus y no los venden ni los tienen y dicen, este es mi juguete y háganle como quieran, ¿no? sí, el color verde de ese Focus, que era como avispón verde, que era icónico, que dices, ay, está bueno. Cada loco con su... O un azul de esos muy chillones. El azul chiclamina, como le dicen. Y había un naranja también de BM a 5 cuadras. Sí, pero aquí afortunadamente Gazoo Racing entró al quite y dijo, Nel, chavos, no vamos a ir con locuras, nos vamos a ir con los colores institucionales, que es el rojo, blanco y negro. Entonces, A mí no me cambies la receta, que no está funcionando en cuanto a mercadotecnia. Ahora en Arlington compré una playera de Toyota Gazoo Jersey. Te lo vendían a precio de t-shirts y con los colores gris, rojo, blanco y negro. No te confundas. y es que esos colores están bonitos, o sea, a ver, lo ves en rallies, los ves en ciudad, sí, ya sé que nos hemos vuelto monocromáticos. Es más, hasta en el WEC, que ahora van a volver a... su coche de este año va a ser blanco con rojo, conmemorativo a uno de sus coches icónicos del WEC. Exactamente, entonces, pero bueno, ya para empezar a cerrar y pasar a Indy, bueno, o a Rally, a lo que quieran, pues, a ver, si a mí me preguntan que si es práctico, pues la neta más o menos, o sea, a mí porque me gusta y sé cómo acomodarlo, juega. ¿Es racional? La neta no. La neta no es racional, o sea, es... Demasiada potencia para semejante cochecito. Exacto. ¿Y es divertido? Divertidísimo. Hasta la pérdida del pelo me valió gorro, entonces sí son de los que dices, no me importa que cueste lo mismo que una SUV mediana, ¿Eso cuesta el juguete? Madre santa. pero puta, Eso es muy divertido. o sea, Ahora sí, no, o sea, ahora sí, aplica el lema de la velocidad es proporcional a la cuenta de cheques. Aplica. y no es tan gastalón como podríamos llegar a pensar. O sea, trayéndolo como persona racional, sin abusar del pie derecho, te puede estar dando cerca de los 12 a 14 kilómetros por litro. Ya si te vuelves loco, sí se baja a 6, Dependiendo 7. cómo tengas educadita la pata derecha, como hemos dicho. Y ahora sí, el manejo de las patitas, de cómo frenes y cómo aceleras, sea no híbrido o híbrido, eléctrico, no eléctrico, es como tienes educadas las patitas. Pero Exacto. es que este coche no es un coche familiar. Este coche tiene que ser divertido porque es cortito.
no tiene cajuela, o sea, es un... pues Es un pura sangre, Es un chiquito. pura sangre, exactamente. Y al final, lo uses para rallies o lo uses para pista, el sentimiento va a ser el mismo. Tiene que ser muy divertido. Pero para que sea divertido, tiene que tener buena potencia, tiene que tener una buena puesta a punto con la suspensión, con el tipo de auto, el tipo de asientos, etcétera, etcétera. Y lo que te da este Yaris es diversión. Sí, sí, o sea, a ver. ¿Puede ser familiar? Sí, Ok. porque los dos asientos de atrás Ajá. entro yo. Ok. Los dos asientos de adelante ¿Qué puestos. mides? ¿Un 82? 1.80, ajá. Ajá. Puestos a mi altura y puestos a como yo manejo normalmente, que todo el mundo me dice, es que manejas muy adelante. Pues no, compadre, tienes que poner la parte de aquí arriba la parte de abajo de las muñecas en la parte de arriba del volante. Ujú. Ahí es tu punto ideal para el manejo. Me sobra, o sea, entro yo y me sobra medio puño. Ujú. O sea, sí, no es para un viaje largo, pero para trayectos en ciudad y todo, no tienes bronca. ¿Cabe perfectamente bien una silla de bebés? Sí, porque traes tus dos anclajes de Isofix. Ok. O sea, es que eso es importante porque la neta es que alguna vez yo me regresé con un driver de Puebla a México en un Porsche. Ok. Incómodo en la parte de atrás hasta decir basta. Porque además veníamos un par de peso completo en ese entonces atrás. Y entonces cuando hacía esto se oía el psh, psh, de que las llantas rozaban con las salpicaderas, pero vas así, o sea, vas encogido en el asiento de atrás. Si este coche, al ser tan pequeño, te permite que haya espacio atrás, está todo dar. Sí, es que la caída, por ejemplo, el diseño en la parte de atrás no cae, sino que sigue siendo recto y se cae en donde llega la luneta trasera para hacer el corte hacia la cajuela. Entonces, Para por eso, aprovechar el efecto aerodinámico del aire. y por eso tienes mejor espacio en la parte de atrás y pueden entrar, no les voy a decir que tres, van a entrar dos carnales Atrás. bien puestos. Ujú. Pero no incómodos. No incómodos. digo cómodos porque en un coche deportivo nunca va a haber comodidad. No. Generalmente en un coche deportivo en la parte de atrás te sientes con las piernas lo más abiertas posibles porque no puedes estar realmente de frente. Ujú. Pero por ahí salen en las imágenes Ujú. unas tomas en las que desde que abro la puerta, el cómo te subes, porque muchas veces subirte a un biplaza o a un dos puertas Como es señorita. bien complicado. Sí. Digamos que la forma correcta sería como ahora yo que tengo con mi problema de movilidad, que te sientas primero, pones las pompitas y luego te giras. Como señorita. Ahorita, como señorita con Ajá. minifalda. Ajá. Dicen que esa es la forma correcta de subirse a un coche. Nosotros somos bien pedas. Le lava la pata derecha para adentro y luego jalas la otra y te acomodas. Y, Y- aunque te quedes afuera de la mitad, ¿no? Sí, pero Como que todo el mundo hace eso. Es que es la rutina del día a día. Uno porque tuvo que reinventarse hasta para subirse a su coche, ¿no? Pero que en teoría dicen que es la forma correcta, pero nosotros nos vale gorro. Primero la derecha y luego meto lo demás. Como debe ser. qué bueno que no fue una pata al hombro, digo, No. Claro. Porque sí, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, ¿Cómo es? es un coche que sí vale la pena. Si tienes 700,000 pesos, entre Madre. 700 y 800,000 pesos, date el gusto. Ajá. Las primeras entregas que entregaron, baboso. Las primeras entregas que dieron en México Ujú. se vendieron y las modificaron para rally. Para los rallies nacionales, desarmaron todo el carrito y vámonos, güey. Ok. O sea, la base ya está, nada más es meterle jaula y más lo que se acumule. Sí, no, o sea, O sea, ya tienes la base, la parte motriz ya la tienes solucionada. Claro. y aparte de todo, o sea, tienes la cuestión mecánica, tienes la cuestión de frenos, nada más le pones la jaula y le pones unos asientos y ya estás. Y ya viene con unos frenos racing Chonchos. de calipers grandes, de varias pincitas. Que eso vale la pena. La verdad. Se pone bueno porque así como le estás pidiendo velocidad, también le vas a tener que exigir que se pare. Ahora sí. Sí. Ahora sí, meterle velocidad en friega. Sí, claro. La cosa es páralo. Sí, Mira, sí. lo único que sí puedo decir que se fatiga muy rápido es por el calor excesivo en la ciudad, son los frenos. Porque de repente después de hacer un trayecto de 75, 90 En kilómetros, ciudad, Ujú. de repente pues entre que aceleras, frenas, pues
pues nada más escuchas de repente, ¡uy! Dices, cabrón. Dejas que se enfríen y vuelven a frenar como joyitas, así, prócatelas, güey. O sea, quizá el único defecto sea cómo enfrías los frenos. Pues te lo te lo subes al segundo piso, que es la forma Más que nada, si no tienes que estar acelerando y frenando, no tienes broncas. Malo cuando recorres distancias con tráfico. En tráfico, ahí es donde, como dicen, la puerca torció el rabo. ¡Uy! Esa mera. Pero sí, de verdad, sé que llevo 3 semanas o 4 diciendo que los coches, o sea, desde el Subaru, que también fue un coche de rally, pero ese ya está más fresón porque pues ya trae la caja automática y ya es vagoneta. El Impresa, que ya es vagoneta. Y además que estaba la versión Sport del Impresa, que era la WRX. WRX Ralliart. Ujú. Que decías, este es para quien tiene las manos calientitas. Sí. Entonces, Porque ya es un pura sangre. sí, ¿no? Y a ver, si te sientes un Sebastián Ogier y le quieres estar dando y te puedes meter a un cartódromo, te quieres ir a Chiluca o te quieres ir a algún lugar donde puedas hacerlo y tengas el espacio necesario, no te vas a dar la arrepentida porque llegas, lo lavas y al día siguiente está presto para salirse a la oficina. Porque sí, platicamos hace ratito y se me estaba yendo que era algo bien importante de los asientos, que son asientos tipo deportivos, tipo cubo, pero no, o sea, De no- hombros altos con soporte lumbar, soporte en la zona de las costillas, o sea. la cabecera está especificada para cuando usas casco, entonces como O que sea, los ángulos de la cabecera. soportan bien el casco, bueno, yo no me siento apretado, pero una persona un poquito más ancha cabe perfectamente bien, o sea, no fatiga, pero sí, lo que platicábamos, el caer en un bache o en alguna de esas chuncherías es así como que, Ay, me Ay. dolió. ¿Qué dices? Me dolió. así, ¡oli! O sea, si Sam dice que te subes como señorita, Ajá. ahí sacas el grito machín de, ¡ay! ¡Ay! Y más que nada, Machirrín bombín. no sería coche para mí ahorita, porque si yo los baches los siento donde ya te conté, porque la falta de músculo, ahora imagínate en un coche así de duro, ¡auch! Sí. Hasta me duele de solo pensar. ¿Y cómo no? Sí, entonces, pues, este es el pequeño juguetito del GR Yaris, pues, haciendo un poquito de homenaje a lo que pasó el fin de semana en Japón, ¿no? Que fue la victoria 1, 2, 3, 4 de Toyota, sí, entonces fueron profetas en su tierra, y pues la neta da gusto, pero dices, ¿en qué momento se acaba la hegemonía? Bueno, esto es algo que también Toyota de alguna manera venía buscando desde hace mucho, porque siempre había tenido mucho... Es que le estoy caray. enseñando a Ricardo los asientos, Ya, sí, y sí, esa sí. es la parte en la que entramos en la... Yo pensé que en la decías el segunda comentario fila. de Leonardo Cervantes, definitivamente no eres una señorita. ¡Ay! No para sé, nada. no sé a quién se lo dijo. A lo mejor me lo dijo a mí, que es mi compañero en donde hacemos Kart Copa Límite, que ahorita vamos a Que platicar. hay que de lo platicar pasó cómo este les fue este fin de semana, ¿no? Sí, ya estaremos compartiendo esta situación. Pero lo que te decía, Toyota venía buscando desde hace mucho ser altamente competitivo porque cuando llegó al WEC estaba Porsche, estaba Audi Ujú. y le costó muchísimo trabajo y fue hasta que se fueron esos dos que empezó a ganar. Pero al mismo tiempo... Tuvo la hegemonía del WEC Ajá. hasta que empezaron a asomar nuevas marcas. Exacto, entonces yo creo que eso de alguna manera también los ha estado llevando o sea, no podemos depender de que se vayan los buenos, sino que tenemos que hacer las cosas por nosotros. Y además, categoría a la que van, les va bien. Hay gente que dice que a donde llega Toyota, acaba con la categoría, por la forma de dominar. Y ya lo hizo en WRC. Ahora, en Arlington, si vieras los Supras de carreras, la categoría de Supras, silban que dices, ya me asustó este angelito. Así los oyes, como Ajá. si fueran híbridos en la recta, y de pronto los ves frenar y dices, ¡ouch! No, Y que los ves que cambian de dirección. ¿Te acuerdas de Automan, güey? ¿Te acuerdas de Automan? Tú no, tú estás muy chavo. Era una Yo soy serie de los joven y años bello. Ángulos de de 90 grados, güey. O sea,
Automan era un personaje que había salido de las computadoras cuando las computadoras estaban empezando a hacer algo que ni siquiera son hoy. O sea, es más, Tron, la película original ¿De eso de se Tron, trata? se trata de cómo pues, vives ¿Alguien dentro se de los mete en circuitos. una computadora? Ajá. Y Automan sale de las computadoras al mundo real y hay un como su orco, si te gustaba He-Man, Ok. que era como su patiño, que se llamaba, ¿cómo se llama? Se llamaba Cursor, y que le decía, ok, nos tenemos que mover, y decía, ok, hazme el coche, ¿no? Y le dibujaba un Lamborghini Countach, así, en esa época, ese era el coche de la época, y se subían, y cuando daba vuelta, no disminuía la velocidad ni frenaba, simplemente ¡pum!, daba la vuelta, así 90 grados de un jalón. Y entonces el que iba de copiloto terminaba así Pegado en el cristal. Entonces, por eso era lo de Automan, Sí. porque sí, no ves que den, o sea, tampoco es que veas que están frenando, o sea, sabes que están frenando porque tienen una luz roja. Sí, te digo, los Supras los veías cambiando de dirección en el callejero de Arlington y decías, puta, ¿cómo cambió de dirección? Como si fuera monoplaza, pum, pum, pero estás hablando de un, Bueno, un Toyota, si me turismo. estás escuchando, ahí te encargamos el Supra. Sí, préstanoslo, ¿no? No, es un Entonces, juguete, no. son unos juguetotes. Yo le saqué fotos al de carreras y dices, da miedo. No, esta no, no, no. cosa, Tú a lo da que le miedo. sacaste fotos fue a lo que fuiste a hacer a Indy 500. Ah, no, ahí yo me Cuenta. despacho. Ahora sí Ahí- que cuenta, tío Richie. Ajá. Sí, a ver, tío Richie, el Sí, yate. El yate. Ajá. Ahora sí, ¿por dónde empezamos? Porque 12 días en Indianápolis hasta a veces uno se queda corto. Claro. Y bueno, mira, hay que decir las cosas como son. La gran mayoría de la gente piensa que Indy 500 es como cualquier otra carrera No. y no es cierto. Es Hasta para el público son entre tradiciones y disciplina. Si no te disciplinas con los tiempos, ya te no puedes la perder armaste. cosas. A mí me tocó de estas personas a las que vi allá en Indy, unos españoles, que se les hizo muy fácil pedir su Uber para irse a la carrera, como si fuera cualquier cosa. Y tuvieron que caminar para llegar a la pista 45 minutos. Porque los dejó muy lejos, Porque obviamente. no los dejan entrar a los Ubers, a los Lyft, no los dejan entrar. Ajá. Entonces le dije, búscate un Uber que te acerque a tal dirección, les mandé mapita y todo, y los mandaron al demonio. Yo el primer año que fui, por quedarme distraído 15 minutos, en recorrer 12 cuadras me eché 2 horas 20 minutos. No te pases. Ajá. Entonces dices, no, aquí es, a ver, las puertas del autódromo el día de la carrera las abren a las 6 con cañonazos, fuegos artificiales, todo. Yo quisiera vivir ese... Pero el Esos estacionamiento cañonazos. Esos cañonazos. Pero o sea, el están estaci- en el autódromo, justo afuera del autódromo en el momento que es abren toda las una puertas. experiencia. Pero dicen, el estacionamiento se abre a las 5:30 de la mañana. Llegué yo 5:35 y ya tenía 80 coches adelante de mí para entrar al estacionamiento. Es que es tan tradicional como, voy a decir algo muy extremo, como la misa de gallo en Navidad. La gente que realmente quiere estar, está en la misa de gallo y hay muchísima gente. Es tradicional, es algo que te llena el corazón porque es lo que te gusta, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos, Indy 500 es mucha Es una tradición. religión. Es exactamente, es toda una religión, pero además... Es la mezcla de tradición con lo solemne de las cuestiones militares por ser porque Memorial además es el Weekend Memorial Day. Ajá. y la tradición de la competencia. Olvídate del Snake Pit, que es música electrónica para chavos. Ese a los chavos les vale gorro la carrera. Pero al Les van a final, embrutecerse, al ¿no? final, al final el capitán como que no es que esté copiando el modelo de Fórmula 1, pero están tratando de abrir un poco el abanico para llegar a los jóvenes y no solamente quedarte con los viejos, ¿no? El Snake Pit nació en los años 70, 60, 70. Ok. O sea, no es algo nuevo, es desde la época de los hippies. Pero hay quien dice, y además que antes de la carrera, la alfombra roja con los pilotos, las celebridades, imposible caminar. Es decir, yo el día de la carrera me quedo cerca de la zona de mi tribuna y no me muevo, porque es hasta imposible caminar. Pero tienes que bandas, que lo que quieras y mandes, los gaiteros de los Gordon Pipers, es decir, son tantas cosas que ver. Oye, pero Que no si nada no más te vas es... con tiempo,
no No acaba. puedo traducir al tienes que bandas que lo que quieras. No. Ay, 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 ay. Sí, ay, sí, ay. gracias, Siri, gracias. No acabas de entender el porqué de las cosas en Indianápolis. Por ejemplo, ya entras al estacionamiento, te estacionas como te acomodan, con el espacio, con el de junto, con el de atrás. O sea, no es me estaciono donde quiero. Ok. No. Pero de pronto la gente llega y dice, bueno, en lo que abren el autódromo y empiezan a poner sus tiendas de campaña, sacan sus asadores y hacen el desayuno antes de entrar al autódromo. Unos filetitos con su huevito estrellado a un lado, tocinito, Y- papita hash brown. Y luego, Dicen al que hay final- buen salpicón, ¿eh? Ah, caray. Hazte para allá. Aguas. y luego, cuando acaba la carrera, no mueve ningún coche hasta que no sacaron a todos los peatones. Entonces puede que al final de la carrera te quedes en el estacionamiento 3 horas y media. Bueno, es que eso me recuerda, por ejemplo, una babosada que hace la gran mayoría de la gente cuando llega en un avión a un aeropuerto. El avión todavía no aterriza Y ya se hay está gente levantando el parada asiento. en el pasillo. Y el avión ya aterrizó, ya caminó y resulta que estás en una posición remota. Y en lo que llega a la posición remota, porque lo van jalan, empujando. lo van empujando, lo van jalando, y hay gente que se queda parada hasta 1 hora en todo ese movimiento por quiero salir de volada. O cuando esté el avión Ajá. en las pistas de taxeo, que es Ajá. para llegar a... A la pista principal. No, al... ¿Dónde es el túnel que... por el Ah, que va? sí, para que te gusano. conecten Ajá. el gusano. Pero es que es increíble, güey. Yo no sé por qué se para la gente y se quedan ahí parados hasta que pase de todo. Y el avión todavía no aterriza, güey. No. O sea, imagínate que, ¿cómo se llama? Que pasa algo y el avión tiene que volver a elevarse y la gente ya está parada. Porque muchas veces las señoritas que te atienden, las sobrecargos, pues están sentadas, amarradas, porque pues, el avión va a aterrizar. Y hay gente que se desamarra y se levanta. Y luego, y te digo, entonces no mueven ningún coche Ajá. hasta que no salen todos los peatones para evitar atropellados. Además, porque sabes que después de la carrera todo el mundo se tomó hasta el agua del florero. Ah, claro, lo importante es salir lo mejor que se pueda del lugar. No, pero que salen, pero Sí, a hasta el gusto del cepillo. cliente. Hundidos. Ajá. Entonces, para evitar esos accidentes, ¿Y sabes de dónde viene el término de hasta las manitas? Yo me acabo de enterar. Resulta que en N más Podcast sacan los de Es la Hora de Opinar Ok. e hicieron un programa especial sobre pulque. Y el término de venía con alcohol hasta las manitas es porque a los caballos y todo les cargaban los bidones, que no eran bidones de plástico como los conocemos. eran como tambos de Eran- leche. Eran tambos de leche unos, pero otros, los más, cuando era el pulque, los hacían en cuero de animal. Entonces, los cueros de animal, lo desollaban todo el animal y le cosían la parte del rabo, le amarraban lo de las patitas y entonces se hacía una bolsa como de 4 brazos. Y a los bracitos de las bolsas de pulque le colgaban otros odres. Ajá. Y entonces por eso, ¿qué tan cargado vienes de pulque? Pues hasta las manitas, porque hasta las manitas de las bolsas tenían amarrados más odres de pulque. O sea, traes alcohol hasta las Hasta el manitas. tope. Ajá. Entonces no mueven coches. Ajá. Y de pronto dicen, bueno, los primeros a los que les abrimos Ajá. algunos de los estacionamientos de campers, Ok. Ajá. que salgan todos los que fueron a acampar. Otros prefieren quedarse, seguir tomándose hasta el agua del Y florero se van el día siguiente. y se van el lunes, porque el Ajá. lunes, como no es día feriado, O el martes, ¿no? yo, Porque suele pasar. yo que precisamente se pasa por el- eso me regreso el martes. Ajá. Porque Si llueve y no se corre el domingo, se esa transporta el por un lunes. lado. Y por otro lado, los aeropuertos son muy complicados. Ajá. Entonces dices, prefiero tener todavía el lunes, Dormirte concha el lunes, Es más, levantarte todavía- para el martes y el día regresarte. que te hablé. Todavía me fui a desayunar a un restaurante que es muy famoso, que se llama el Charlie Brown's, la típica cafetería americana. Pero de pronto tú estás desayunando y en la mesa de junto tienes un piloto, tienes a J. Foyt, es decir, no sabes a quién te vas a encontrar. Era lo que te iba a decir. Cuéntanos porque además
lo que decía hace rato, la gente piensa que la carrera son las 500 millas en el autódromo, pero alrededor del autódromo es toda una fiesta, semana y media antes, restaurantes, que te puedes encontrar a los pilotos como cualquier persona en la calle, que no es tan cerrado como Fórmula 1. A mí me ha tocado que en ese restaurante que te digo, que se llama Charlie Brown's, Ajá, que en la mesa de enfrente tengo a Ryan Hunter Ray. ok. Y otro año que en la mesa de junto tenía a Marco ¿Y Andretti. Pato? ¿Dónde está Pato? No, no es cierto. No, Comiendo no, no. O Kit sea, Kat. seguramente, Es o más, sea, todavía yo deben estar repartidos. acabé yo de desayunar. Esta vez me mandaron a un salón que hicieron especial dedicado a Robin Miller, Mm. que fue el periodista por excelencia para indicar, y que tienen memorabilia y todo, y así está decorado el restaurante. Entonces acabé de ahí, todavía me dio tiempo, fui al museo a acabar las compras, incluyendo lo tuyo, Muchas gracias. y después ya dices, bueno, ya acabé todo eso, es día feriado, entonces empieza a hacer la maleta porque al día siguiente te regresas, ¿no? Y ponerte a jugar Tetris con los kilos Ay, con repartir kilos entre repartir maletas. kilos y uno que no puede ya cargar mucho. Bueno, entonces el volantito. El volantito de peluche que acompaña a los peluches. A los peluches en la cama. en la cama, Entonces, nunca falta qué hacer. Sí, no, o sea, a ver, lo que te falta es tiempo. O sea, a Por pesar ejemplo, de que te vas casi 15 días. El museo, para empezar, si tú crees que te lo vas a echar en 1 hora 45 minutos, estás equivocado. Estás bien pensante que lo vas a acabar. Tienen una parte interactiva Peligro, para peligro. adultos y niños, Ajá. Ujú. que haz de cuenta que los niños interactúan. ¿Has visto esas cosas donde prueban la capacidad de reacción del piloto con focos? Tienen uno, a ver, inténtalo. Dices que reaccionas y quedas hecho un idiota. Sí. Y tienen simuladores y tienen cosas. Tienen una cosa que me encantó, que tienen, haz de cuenta, la parte trasera de un coche con sus llantas. Entonces ponen al niño con una pistola del tamaño de lo que es una pistola de cambio de llantas Ok. para que metan en una posición como debe ir, y cuando está metido en la pistola, con luces se prende de que está bien puesta la llanta. Ah, ok. O sea, es el simulador de cambio de llantas para. Exactamente, niño contra niño, uno de cada lado, con las pistolas con foquitos que prenden y cuestiones interactivas. Tienen un corte de un IndyCar por partes, por secciones, con tabletas interactivas. Tienen una pistola, tamaño real, 9 milímetros. que la metes a la Pistola neumática, güey. Ajá. que la metes a la tuerca para que veas lo complicado que es meter una pistola de impacto. Es que se ve bien fácil en la tele, la Sí, neta. Ajá. meterla en una posición que atore, que apriete, Ajá. y después mover un seguro que tienen para aflojar. Primero para aflojar y luego Y para luego para apretar. meter. Apretar. Pero la pistolita pesa. Ujú, pesa bastante. Entonces, pero tienes la opción de tener una en tus manos para que valores el trabajo que dices. Ah, caray, no está tan fácil Se ve esto. tan sencillo en la tele y es bien complicado cuando llegas a ponerla, ¿no? Entonces, ahí te pasa un rato. Luego puede que te vayas al lado izquierdo y te vas a la galería de Penske. Ok. ¿Por qué será? Ah, ¿por qué será? ¿Por qué será que Penske tiene un ala en el museo? Y haz de cuenta, vas entrando y vas viendo el ganador con el periódico del año en que ganó. El periódico del día siguiente. Ujú. Entonces Ok. te ponen la foto del piloto, el periódico del día, Ujú. algo de detalles. Este año le agregaron de cómo ha ido evolucionando el logotipo de Penske. Los rediseños, los colores. Haz de cuenta el manual de imagen. Ajá. Puta, es que para eso los gringos sí se pintan solitos y para hacerte una exhibición y una apuesta. Y luego volteas, por decir, entrando, llegas al lado derecho y lo primero que veo, el Porsche RS Spider Ujú. de Romain Dumas y Ujú. como con el Sasha Massen, etcétera, que le ves el alerón trasero y dices, esta madre le pusieron alerón trasero por metro cuadrado, unos alerones Gigantescos. gigantescos.
Y luego junto tienes el coche con el que ganó McLaughlin. Ok. Las 24 horas de Bathurst, un Mustang. Y también con los alerones. De miedo. A mí lo que me da miedo es, si me voy con Ricardo a Indy 500, No regresan. es semana y media de ir todos los días a hacer algo. O sea, todos los días Así hay tiene que ser. algo que hacer. Siempre hay cosas que ver, Y luego siempre... volteas a ver Ajá. el coche de McLaughlin y enfrente me encuentro el coche de Ryan Blaney con el que fue campeón. ¿Cómo crees? El Mustang. Ajá. Y ya ves un NASCAR de última generación y dices, en la madre, ¿cómo esta vaca da vuelta? No, bueno, y aparte Dices, es en, bien diferente. en un óvalo te lo compro. Ajá. Ujú. Y luego ves la posición, que el piloto viene acá y con toda la cabecera y todo, y dices, entrar y salir de esta fregadera no está fácil. No está fácil. No, Y pero apa- y además, aparte lo verlos ves en la por tele es atrás. una cosa. Verlos en vivo, con los colores que tienen, es otro boleto. Y lo ves por atrás con difusores, todo, Ajá. y dices, Esto no se ve en la tele. estos detallitos no los ves. Ajá. Luego volteas junto y te encuentras el coche de New Garden. Y luego volteas junto y al que le decían The Beast, un coche que no dejaron correr en Indianápolis porque mientras la competencia traía entre 750 y 810 caballos, este motorcito Mercedes tenía 1024 caballos. Órale, pues. Ajá. Entonces, Una bestia. y veías el corte de un motor con el corte y unos clochecitos chiquititos y que dices, ¿cómo este clochecito de este tamaño puede tener la capacidad de mover un coche? Pues es que realmente el cloche nada más lo utilizas para salir de pits. Claro. Y luego ves el motor con en su momento de la serie car, ¿te acuerdas? Las válvulas, Sí, las las pop-off, pop-off. Ajá. la posición del pop-off, de la Ajá. válvula. Que me recordaban mucho a Mr. Fusión, el de Volver al Futuro. Porque eran así como que cilíndricas. Como en la cilíndricas. sí. Ajá. Y luego tienen todos los motores con los que ha corrido Pesque. Cosworth, Toyotas, Mercedes, Chevrolet Ilmor. ¿Y qué dices? Luego te vas a la sala grande y junto tienes al último ganador, el de Palou, con el primer ganador, el de 1911, Ajá. de Marmon Wasp. Marvin Wasp. Ajá. Entonces, yo saqué una foto que se ve en primer plano el coche de Palou y atrás el Marmon Wasp. No te pases, qué bonito. Pero aparte de todo, toda la iluminación del museo y la museografía está increíble porque haz de cuenta, por más que saques tus fotos con un teléfono, tiene una iluminación dedicada que te quedan tus fotos como si fueras profesional. O sea, ¿Sigues llevando cámara o ya tomas fotos con el teléfono? esto es, todo lo que tomé lo tomé con el teléfono. Mira. Antes me llevaba una Cybershot porque tenía óptica Carl Zeiss. Y entonces dices, Sí, claro. Agarra bien. pero Vale la ahora pena. pero dices, no puedo tener tantas cosas colgadas del pescuezo, ¿no? Entonces, Es que ha cambiado muchísimo Te la va- forma en la que disfrutamos cualquier evento. Ir a Indy 500 y andar cargando que la mochila, que la silla, que el ¿cómo se llama? El yo cojín para opté sentarte en y eso. Arlington, Ajá. que organizaron, dices, si Jerry Jones tuvo, algo van a agarrar de la NFL. No te dejaban entrar con backpacks opacos Ok. o muy grandes. Me paré en Penske y me compré un backpack transparente. Mira, ajá. Entonces nada más llegas a la región. Sí, miren lo que traigo adentro y ya está. Claro. Pero eso lo aprendieron de la NFL Ajá. y lo hicieron bien. Y que aquí ya lo están empezando a hacer en muchos eventos, ¿no? Ya las señoras que traen una bolsa transparente, pues ya nada más le dan la vuelta a la bolsa y la dejan pasar. Luego la parte de... ya el museo es de 3 pisos. Ajá. Ole, ajá. ¿Qué crees que había en el primer piso? 1, toda la historia del radio y la televisión para la Indy 500. Órale. Eso debe estar bien bueno. Toda la historia, la cabina de radio de los años 50, 60, hasta llegar a lo nuevo. La posición de las cámaras en el coche. Tenían el coche de Marcus Ericsson. Y dónde están colocadas las cámaras. La de arriba, la que va en el casco, las que apuntan al piloto, las que van en el alerón. Es Entonces que- te es dan que han una avanzado explicación tanto. de la colocación. Y es más, irónicamente, enfrente del autódromo, donde está la entrada al museo, si vas sobre la calle 16, volteas al lado izquierdo y en el fondo están las oficinas de IndyCar
y todo lo que es IndyCar Media. Ujú. Sí, porque el capitán compró todo. Compró la productora, compró el autódromo, Pues toda la compró Indy, productora y ajá. todo está afuera, enfrente. Ujú. Entonces, voy, desayuno el Charlie Brown y para no darme vueltas a lo tonto, llego, me meto ahí como si fuera a IndyCar Media, tomo el semáforo y luego ya me meto al autódromo. Y luego, Pregúntale la hora. Pero si quiero la traes. Sí, ¿eh? Ajá. y luego en la parte de arriba tienen muchas cosas de los ganadores, de la historia del trofeo de la Copa Astor, cascos y overoles de este año de Palou, de ganadores de los Midgets de Brian Clauson, de ganadores de NASCAR del Brickyard 400. Eso está en la parte de arriba. Sí, como que Y antes- seccionan las antes historias. la parte de abajo del museo, ¿sabes qué era? Era algo al que le decían The Vault, o sea, la bóveda. Ujú. ¿Sabes qué me tocó ver que sacaban de la bóveda para ponerlo en el museo? Échale. El Ford GT de... No de Jules de Bianchi, de su tío. Ajá. Julien. Sí. Ajá. Con el que Con corrió. el que corrieron Le con Dan Mans, Gurney. ¿no? Ajá. Que tiene el chipotito para que cupiera la cabeza de Dan Gurney. Dan Gurney, ajá. Me tocó verlo en físico. Mira nada más. Entonces, ver esos monstruos. entonces así. cada año te ponen en la exhibición. Bueno, Te ponen algo diferente. a mí me han tocado exhibiciones de los 50 años de Penske, Ajá. la colección Foyt, la colección de los Onser, una que se llamó Second. Todo el mundo se acuerda del que ganó, pero nadie se acuerda del segundo segundo lugar. lugar. Y ahí está el uno, pero el de Pato. Ajá. Entonces, Lo que significa que Pato sigue siendo un modelo significante de la IndyCar y pues este fin de semana también, pues también lo fue con todo y la victoria de Palou, los ojos estaban puestos sobre Pato. es que más que nada, fue el Chevrolet mejor colocado. Ajá. Y tú sabes que correr en un callejero, y sobre todo Detroit, es una carnicería. Ujú. Pregúntale a McLaughlin con Power cómo, No, bueno. cómo se ¿Cómo se dieron? cómo se atendieron, ¿no? Y pregúntale a Maluca si no le dolió el golpe de la práctica, ¿cómo no? el de Mick Schumacher. O sea, y ahora qué ironía. Oye, yo de pronto tengo mis asegúnes con muchos aficionados porque de repente ves en las redes sociales cada comentario que dices, güey, no tienes ni idea de lo que significa correr ahí, Mira, pero por ejemplo, critican los circuitos callejeros porque son muy brincones. Critican a Mick Schumacher porque se pegó en la pared y bueno, pues era lo mismo que hacía en el Haas. Güey, cuando tú te subas a un coche de estos y tengas que pelearte con un auto tipo Fórmula que es tan duro y tan tieso en Y un lugar aparte que- tan brincón que como no- ese y y ser aparte- competitivo, Y aparte que no tiene dirección asistida, Ajá, etcétera. y que todo es físico, ajá. El coche con el que corrieron en Detroit, ¿sabes dónde lo empezaron a construir? Porque tienen una semana para dejar Indianápolis y todo. El día de la firma de autógrafos, el día antes de la carrera, ya ves mecánicos trabajando en el coche que van a correr en Detroit en Indy, para que les alcance el tiempo. sí, porque si Ya no, ves no un llegan. coche con otro tipo de alas, con otras configuraciones, etcétera. Entonces, es complicado. Y este año, este fin de semana, se va en un óvalo corto y vuelve a ser otro Vuelve a coche. ser otro Sí. coche. Con otra configuración de frenos, otra configuración de Sí, alas. pero dejas la base del chasis, pero cambias todas las alas, los pontones. Lo único y- que tienes parejo es la tina, Ajá. pero todo lo demás Todo es lo demás nuevo. lo tienes que cambiar. Ajá. Y todos los días que estoy ahí, todos los días, aunque camine y me canse, voy a la inspección técnica, voy a ver el armado de los coches, el detallado. Te pones a ver a detalle un disco de frenos y todo el semieje y todo eso, la cantidad de sensores que tienen para los frenos. Todos utilizan los mismos frenos de la marca PFC, Ok. Performance Friction Carbonic. Lo único que cambia es la... Y por ejemplo, antes a los discos les ponían unos barnices térmicos para ver qué tanto se estaba calentando el disco. Ok. Ahora ya no le ponen barnices, ahora le ponen Ajá. una cinta transparente y ves al cuate con su cúter cortando y poniendo la cinta y es nada más para medir la temperatura del freno.
A quien no le gusta, a quien no le gusta o no le sabe, lo ve como algo X. Pero esto es Pero a ver el detalle. es la preparación de ver cómo están detallando los frenos. O cuando sacan un coche de los talleres, que les ponen unas tapas especiales a los escapes para evitar el ruido y los lamas van a quemar a algún cristiano. Claro, porque además empujan duro. Ajá. Entonces les ponen esas como tapas con unos resortes, etcétera, y prenden el motor con el arrancador externo y ves a la gente, a los técnicos de los motoristas trabajando con las computadoras, mapeo de motores. Cuando tienes chance de ver eso, Sí, no. ¿qué dices? Esto en la Fórmula 1 Ni de broma. Ajá. La accesibilidad de los pilotos en las firmas de autógrafos. Por ejemplo, este año, mi gorra que siempre corro para mis autógrafos, me traje 1/3 de la parrilla. Porque te los encuentras realmente a todos. Sí. Me encontré a Cal Kirkwood, a Palou, a Dennis Hauger, a Kirkwood, a Ericsson, a Taku, Rosenquist. a Rosenquist. Mira, qué bueno, porque te trajiste a uno de los... Y qué bueno que lo sabes pronunciar, porque hay cierto... señor ¿Rosenvik? que- Ajá, no, Rosenquist dice... Güey. ya Entonces, ni te digo de cómo dice de Kyle Kirkwood. por ejemplo, en la firma de autógrafos estaba en la misma mesa donde estaban Ryan Hunter-Reay, Romain Grosjean y Joseph Newgarden. Entonces ahora se pusieron un poquito para que más gente tenga chance de agarrar autógrafos, que no se pasen de gandallas, que solo podías meter 2 cosas. Bueno, podías presentarles para firma 2. Dos cosas. Sí. Ajá. Pues yo les puse a Joseph Newgarden su gorra de cuando ganó el 24, la que me regalaron la gente del Penske, pero ya está firmada por Newgarden. Ok, ajá. Y otra, la de los 60 años de Penske que compré en Arlington. El primero que me la firmó fue Malucas, luego Newgarden y me quedó pendiente la de McLaughlin. Ok. Pero si no, me hubiera traído la gorra con las 3 firmas de los 3 drivers de Penske de este Y año. hubiera estado re bueno que te lo hubieras traído. Pero si no, tienes todavía el próximo año para poderlo lograr. Para cumplir. Y nosotros queremos que no se vayan, porque todavía tenemos más aquí en usoradio.net. Nosotros ya se nos acabó el 20, ya el Produ nos acaba de decir que ya córtale, mi chavo. Pero la próxima semana estaremos hablando de lo que pasó en el Gran Gateway, Premio de Mónaco. Mónaco, lo que va a pasar en Gateway y todo lo que se venga en este fin de semana de carreras. Mi Juaco, muchas gracias por todo y por iniciar el programa. No, gracias a ustedes. Espero que no los hayamos aburrido, ¿verdad, Richard? Al principio, entonces, estuvo coquetón. Y pues ya también se queda para la próxima semana que nos platiques cómo les fue en la tercera fecha del... De Car los Copa Car- Límite, porque además a los 3 primeros lugares les vamos a dar una prueba con un TC2000, así que se está poniendo bueno. Y ya que otro día que tengamos tiempo, les sigo contando de las aventuras de Indy, porque Va. un programa... No alcanza, me nunca quedo alcanza. corto. Más que nada, eso se lo aprendí a Tono Marrón, Que la que se que me, cayó. que me dice Marrón, Y se levantó. Ajá. me dice, tu pasión por los coches no está completa hasta que no te vas a Indy 500. Pues él fue el encaminador de Albas, que ya llevo 11, o sea... Sí, exactamente. Entonces, imagínate lo que he aprendido en 11 años de viajes. Por lo menos a ti te encauzó por el buen camino. A mí me encauzó por el mal camino, hijo de la... Le encanta pulir vidrio, es lo que quiso decir. Pero bueno, mi Richard, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Seguiremos tratando mientras los dolores lo permitan. Exactamente. Y qué bueno que estás con nosotros. Yo soy Sam Reyes, del otro lado del cristal está Santi volando la nave. Les agradezco mucho a todos que hayan estado presentes en este programa y nos vemos próximo programa, 6 de la tarde por usoradio.net. Y los que no, a la hora que a ustedes les guste, a través de las redes sociales, YouTube y demás. Adiós. Velocidad extrema. UC Radio. Deporte